Los alemanes se burlaron de los aviones aliados. Hasta que un piloto desertó con su arma secreta. Imagina esto, amigos. Estamos en los últimos meses desesperados de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich está de rodillas, sus ciudades reducidas a escombros bajo los implacables bombardeos aliados, y la antes poderosa Luftwaffe lucha por respirar. Pero en los cielos sobre Alemania, una máquina revolucionaria surca las nubes a velocidades impensables hace apenas unos años, el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Los pilotos alemanes, endurecidos por años de combate aéreo, se burlan de los lentos aviones aliados de hélice, llamándolos Indienne por sus formaciones torpes o autos, como si fueran carros obsoletos en una autopista. Creen que esta arma maravilla, apodada Jualve o golondrina, arrancará la victoria de las fauces de la derrota, cambiando el rumbo contra las fuerzas aéreas americanas y británicas que dominan los cielos. Pero la historia, con su ironía implacable, tiene otros planes. En un día fatídico de marzo de 1945, uno de los mejores pilotos de pruebas alemán, Hans-Guido Fay, se sube a la cabina de un Me-262 nuevo, no para desatar su furia contra los bombarderos aliados, sino para desertar, entregando el secreto más celosamente guardado de la Luftwaffe directamente al enemigo. Esto no es solo una historia de traición, es un relato de valentía profesional, triunfo tecnológico y la humillación final de la arrogancia nazi. Desde las burlas hasta el dominio aliado, la deserción de Fay expuso las grietas en la máquina de guerra de Hitler y aceleró el amanecer de la era de los aviones a reacción. Si te apasionan los héroes ocultos de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología que cambió la guerra para siempre y las ironías que derribaron tiranos, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita. No vas a creer los giros que vienen a continuación. ¿Y si la decisión de un solo hombre pudo acortar una guerra global? Acompáñame y descubrámoslo juntos. El contexto, la última esperanza del Tercer Reich. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el corazón de Alemania, el Messerschmitt Me-262 se alzaba como un símbolo de la desesperada lucha nazi por recuperar la superioridad aérea. Este elegante avión de dos motores, con alas en flecha y un fuselaje afilado como un tiburón, alcanzaba velocidades superiores a 870 km por hora, casi 160 km por hora más rápido que los mejores cazas aliados como el P-51 Mustang o el Supermarine Spitfire. Los ases alemanes, que habían dominado los cielos durante el Blitz y la batalla de Inglaterra, pilotaban estos reactores con una renovada sensación de invencibilidad. En los comedores, se reían a carcajadas de los aviones aliados, burlándose de sus diseños de hélice como reliquias de otra era. Esos bombarderos americanos son patos sentados, decían. ¿Y sus cazas? Juguetes contra nuestros reactores. Armado con 4 cañones Mk-108 de 30 mm, el Me-262 podía destrozar un bombardero B-17 en una sola pasada, y su velocidad lo hacía casi intocable en un combate aéreo. Pero aquí llega la cruel ironía que la historia ama. A pesar de su tecnología revolucionaria, el Me-262 estaba plagado de problemas que reflejaban el colapso del Tercer Reich. Retrasos en la producción, escasez crónica de combustible, motores poco fiables y la interferencia personal de Adolf Hitler, que insistió en convertirlo en un bombardero en lugar de un caza puro, limitaron su impacto. Solo se construyeron 1.433 unidades, de las cuales menos de 300 vieron combate real. En contraste, Estados Unidos produjo más de 15.000 P-51 Mustang, mostrando el poder abrumador de la industria democrática frente a la ambición nazi. En medio de este caos entra Hans-Guido Fay, un piloto de pruebas de élite de la Luftwaffe cuya decisión cambiaría el curso de esta historia. Su deserción no solo entregó un reactor intacto a los americanos, desveló los secretos de la aviación alemana, revelando fallos que aceleraron el fin de la guerra e influyeron en la aviación por generaciones. Esta es una historia de triunfo sobre la adversidad, donde la elección de un profesional trascendió la ideología, mostrando cómo la innovación nacida de la libertad superó a la coerción. Pero para entender la magnitud de su acto, retrocedamos a los turbulentos años que prepararon el escenario para esta deserción extraordinaria. Hans-Guido Fay, de leal servidor a desertor valiente. Nacido en 1921 en una Alemania aún tambaleante tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, Hans-Guido Fay creció en un país donde el rearme secreto y el fervor nacionalista estaban en auge. Uniéndose a la Luftwaffe a finales de los años 30, Fay demostró ser un piloto excepcional, ascendiendo rápidamente durante las victorias iniciales del Blitzkrieg.
Para 1944, se había convertido en uno de los principales pilotos de pruebas de Messerschmitt, estacionado en el aeródromo de Havis Hall, donde perfeccionó sus habilidades con el Me-262. Este avión no era solo un caza más, era un salto cuántico en tecnología. Diseñado por el brillante ingeniero Willy Messerschmitt, el Me-262 estaba impulsado por los motores turbojet Yankes Humo 004, que, aunque innovadores, eran notoriamente poco fiables, propensos a apagones y dependientes de metales raros escasos debido a los bombardeos aliados. Imagina la frustración: ingenieros alemanes, trabajando en fábricas subterráneas con mano de obra esclava, empujaron los límites de la aerodinámica con alas en flecha que reducían la resistencia a altas velocidades. Sin embargo, la realidad era sombría. Hitler, en uno de sus muchos errores estratégicos, retrasó la producción de cazas exigiendo que el Me-262 fuera un Strelbomber o bombardero rápido, perdiendo meses cruciales. Haces como Adolf Galland, inspector general de cazas, suplicaban por más Me-262, alabando su velocidad y potencia de fuego. Era como la espada de un ángel, recordó Galland, pero teníamos muy pocos ángeles. En combate, el reactor logró unas 150 bajas aliadas, pero perdió alrededor de 100 de los suyos, a menudo por fuego terrestre durante despegues y aterrizajes vulnerables. Fay, con cientos de vuelos de prueba, conocía cada detalle: la excelente estabilidad a alta velocidad, las complicadas características de pérdidas sin aletas de borde de ataque, y el riesgo constante de fallo de motor en pleno vuelo. A medida que 1944 dio paso a 1945, los aliados se acercaban. La fallida ofensiva de las Ardenas agotó los recursos alemanes, y la ciudad natal de Fay, Lachenspeyerdorf, cayó en manos estadounidenses. La propaganda nazi retrataba a los americanos como capitalistas débiles, pero rumores sobre el trato humano bajo la Convención de Ginebra contrastaban con la brutalidad del Frente del Este contra los soviéticos. Fay, como muchos alemanes agotados por la guerra, enfrentó un dilema moral: luchar hasta el final por un régimen tiránico o aprovechar la oportunidad para preservar vidas y tecnología. En medio del caos, con bombarderos aliados atacando día y noche, Fay vio su momento. Pero, ¿qué lo llevó al límite? La respuesta está en la creciente desesperación y una resolución personal para acabar con la destrucción sin sentido. El día de la deserción, 30 de marzo de 1945. Era Viernes Santo, 30 de marzo de 1945, un día cargado de simbolismo en una Europa devastada por la guerra. El Tercer Reich estaba al borde del colapso total, sus ejércitos retrocediendo tras el desastre de las Ardenas. Fay, asignado a trasladar un Me-262 nuevo, con número de serie noviembre de 1711, desde Havis Hall a un aeródromo cercano, vio su oportunidad. Este avión, recién salido de la línea de montaje, llevaba las cruces negras de la Luftwaffe pero no estaba armado, su acabado metálico brillando bajo un cielo nublado. El plan de Fay era audaz: desertar hacia las líneas aliadas, aterrizando cerca de su familia en territorio controlado por los americanos. Pero desertar no era tarea fácil: ser descubierto por la Gestapo significaba ejecución como traidor. Mientras rodaba por la pista, con el corazón latiendo con fuerza, Fay sabía los riesgos: los motores podían fallar en cualquier momento, o podía ser derribado por su propia gente. El despegue fue suave, pero los problemas surgieron casi de inmediato: el tren de aterrizaje no se retrajo completamente, un fallo que podía arruinar el vuelo. Adaptándose sobre la marcha, Fay voló a baja altura, siguiendo la autobahn para evadir el radar alemán y las armas antiaéreas. Cubriendo casi 240 kilómetros en menos de 20 minutos, un testimonio de la velocidad del Me-262, Fay divisó su objetivo, el aeródromo de Rheinmann en Frankfurt, capturado por las tropas estadounidenses solo 4 días antes. A las 1:45, ejecutó un aterrizaje impecable, las ruedas del Me-262 tocando suelo enemigo. Al salir de la cabina con las manos en alto, Fay declaró en un inglés entrecortado: "Este es el Me-262. Quiero entregárselo a los americanos". Soldados estadounidenses de la Quinta División de Infantería, atónitos, rodearon el avión en medio de una mezcla de confusión y emoción. No fue un aterrizaje forzoso ni un accidente, fue una deserción deliberada, nacida del cansancio por la guerra y el deseo de evitar más derramamiento de sangre. El acto de Fay reflejó la profunda ironía de la guerra: mientras los pilotos de la Luftwaffe se burlaban de las fortalezas volantes aliadas, sus propias superarmas languidecían por sabotajes internos, escasez y fallos de liderazgo.
Las armas milagrosas de Hitler, como los Quinto 1 y V2, prometían salvación pero solo trajeron terror y desperdicio. Ahora, una de esas armas estaba en manos americanas, lista para ser desmantelada. Pero, ¿qué secretos revelaría Fay que dejarían a los interrogadores estadounidenses boquiabiertos? La verdadera mina de oro de inteligencia estaba a punto de desplegarse. El tesoro de la inteligencia, descifrando el M-262. Tras la deserción, se activó el protocolo estándar para pilotos enemigos capturados, un interrogatorio rápido seguido de traslado a un campo de prisioneros lejos del frente. Pero Hans Guido Fay no era un piloto común de la Luftwaffe, era el piloto de pruebas principal de Messerschmitt para el M-262, con un conocimiento íntimo de su diseño, rendimiento y tácticas operativas. Oficiales de inteligencia estadounidenses, liderados por el mayor John Head de la Unidad de Inteligencia Técnica Aérea, ATI, reconocieron el tesoro de inmediato. Mientras Fay era trasladado para interrogatorios, equipos de ingenieros y fotógrafos descendieron sobre el avión, documentando cada detalle. Las alas en flecha, los motores de flujo axial y la aviónica avanzada fueron fotografiados y filmados minuciosamente, a pesar de las dificultades de trabajar con medidas métricas frente a las herramientas imperiales americanas. Las sesiones con Fay se extendieron días, mucho más allá de las usuales 72 horas. En informes desclasificados, su honestidad brilla, detalló las características de manejo del avión, explicando cómo su estabilidad a alta velocidad permitía maniobras precisas, pero advirtió sobre vulnerabilidades como apagones de motor en giros bruscos o maniobras a baja velocidad. El M-262 tiene buenas características de pérdida, señaló Fay, pero sin aletas, la recuperación puede ser complicada. Puede hacer un giro perfecto, pero si lo fuerzas demasiado, estás en problemas. También reveló tácticas, los pilotos alemanes usaban la velocidad del reactor para ataques relámpago contra formaciones de bombarderos, pero la eficiencia de combustible era pésima, limitando las misiones a 30 a 45 minutos. Esta información fue un cambio de juego, alimentando directamente la Operación Lasty, el programa secreto del Ejército del Aire estadounidense para recolectar tecnología aeronáutica alemana. Bajo el mando del coronel Harold D. Watson, equipos de Lasty recorrieron Europa en busca de aviones, documentos y expertos. La deserción de Fay fue el detonante, su M-262 fue el primer reactor intacto en posesión aliada, enviado al otro lado del Atlántico a bordo del SS Madawaska Victory hacia Wright Field, Ohio. El legado, de la guerra al amanecer de los reactores. Para agosto de 1945, con la guerra en Europa terminada, el M-262 capturado, redesignado T-2-711, llegó a Wright Field para pruebas exhaustivas. El equipo de Watson, apodado Watson's había recolectado docenas de aviones alemanes, pero el de Fay era la joya de la corona. El piloto de pruebas estadounidense Capitán Russell E. Stle tomó los controles para el primer vuelo americano, notando la impresionante aceleración pero criticando problemas de centro de gravedad debido a la ausencia de cañones en la nariz. En 12 vuelos que totalizaron 10 horas y 40 minutos, los datos fluyeron, una velocidad máxima confirmada de 837 km por hora a nivel del mar, pero frenos inadecuados, poca visibilidad en la cabina para aterrizajes y motores que requerían un manejo cuidadoso para evitar paradas de compresor. Trágicamente, el 20 de agosto de 1946, el teniente Walter J. McAuley Jr. enfrentó un fallo de ambos motores durante una prueba, obligándolo a saltar en paracaídas con heridas. El avión se estrelló, un recordatorio de su naturaleza temperamental. Fay, retenido para más interrogatorios, desempeñó un papel crucial interpretando estos datos. A diferencia de historias sensacionalistas, no pilotó aviones americanos como el P-51, su valor estaba en la transferencia de conocimiento, proporcionando evaluaciones sin coerción. Explicó por qué el diseño de alas en flecha del M-262 ofrecía una ventaja aerodinámica, pero también por qué fallaba en combates prolongados, ya que la doctrina alemana favorecía intercepciones cortas, mientras los aliados diseñaban para resistencia. Esta información influyó en diseños estadounidenses como el F-86 Sabre, que dominaría en Corea. La operación Lasty creció, recolectando más de 86 aviones y reclutando a más de 1.600 científicos alemanes a través de la controvertida Operación Paperclip, incluido el pionero de cohetes Wernher von Braun. La deserción de Fay fue el modelo, demostrando que antiguos enemigos podían colaborar profesionalmente. Un ángulo único, el éxito del programa reflejó las contribuciones de las mujeres en la industria bélica.
En Estados Unidos, millones de mujeres ensamblaron Mustangs y Thunderbolts con precisión, superando la producción alemana afectada por sabotajes de trabajadores esclavos. Fay, en reflexiones posteriores, se maravilló de la eficiencia americana, una revelación humillante para alguien criado con mitos de superioridad nazi. Impactos y reflexiones, lecciones de la deserción. El camino de Fay hacia la deserción estuvo lleno de peligros, arriesgó no solo su vida, sino la seguridad de su familia ante represalias de la Gestapo. Tras la rendición, el día de la victoria en Europa, 8 de mayo de 1945, trajo alegría a los aliados, pero Fay enfrentó sospechas de ambos lados, los alemanes lo tildaron de traidor, mientras los americanos lo interrogaron con cautela. Sin embargo, su integridad profesional prevaleció. Tratado humanamente bajo las normas de la Convención de Ginebra, Fay ofreció evaluaciones sin prejuicios, ganándose el respeto de los interrogadores. Su información no solo expuso las debilidades del Me-262, sino que iluminó fallos más amplios de Alemania, como la dependencia en armas milagrosas neutralizadas por innovaciones aliadas, como el fusible de proximidad, que derribó el 82% de los V-1. Los esfuerzos de descifrado de códigos, como Ultra, también inclinaron la balanza, anticipando movimientos de la Luftwaffe. Los impactos fueron profundos, los datos de Fay fortalecieron la preparación de Estados Unidos para la Guerra Fría, influyendo en cazas que enfrentaron a los MiG soviéticos en Corea. Mientras Alemania apenas logró 300 reactores operativos, Estados Unidos produjo más de 300.000 aviones en total, un testimonio de la resiliencia de una sociedad libre. Pregunta para ustedes, amigos, ¿desertarías si significara salvar vidas y avanzar en la ciencia? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Me encantan las discusiones que esto genera. Conclusión, un puente hacia el futuro. La deserción de Fay envió ondas de choque a través de la historia. Las operaciones Lasty y Paperclip canalizaron la experiencia alemana hacia programas estadounidenses, impulsando la carrera espacial y la aviación a reacción. Los cohetes de Von Braun llevaron al Apolo, mientras las ideas del Me-262 moldearon el F-86 y más allá. Fay regresó a la vida civil en la Alemania de posguerra, trabajando en consultoría aeronáutica hasta finales del siglo XX, una leyenda silenciosa. Hoy, en museos como el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, las réplicas del Me-262 son un tributo al triunfo de la innovación a través de la libertad, no de la fuerza. Como dijo un informe de ATI en 1947, los datos de rendimiento del Me-262 fueron invaluables. Hans Guido Fay no fue un traidor, fue un constructor de puentes, demostrando que el respeto profesional puede trascender incluso los conflictos más sangrientos. En un mundo aún marcado por divisiones, su historia ofrece esperanza, el conocimiento compartido puede vencer a la discordia. Si esta historia de ironía, genialidad tecnológica y coraje humano te inspiró, dale like, suscríbete y comparte. ¿Cuál es tu secreto tecnológico favorito de la Segunda Guerra Mundial? Cuéntanos en los comentarios. No te pierdas nuestro próximo vídeo sobre los héroes aliados olvidados que cambiaron la marea. La historia nos enseña lecciones que perduran, así que suscríbete para más relatos de triunfo sobre la tiranía.